Aquí María les va a hablar de la Biblia. Ya estamos bajo la ley de Jesucristo. ¿Ok? De Mateo hasta Apocalipsis es la ley que tenemos que obedecer para poder alcanzar vida eterna. Y no muerte eterna, para que no sean condenados al fuego del infierno. Entonces, aquí Mateo habla Jesucristo y dice, Mateo 16, capítulo 16, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? Nínive era una ciudad de pecado, que cometía pecado. Entonces Dios la quería destruir. Entonces la señal fue que Jonás fuera a Nínive a decirle a los ninivitas que dejaran de pecar. ¿Ok? Entonces, que ya no siguieran pecándole al Todopoderoso, porque si no iba a ser destruida la ciudad. Dice aquí en Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 2. Vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, fue a Nínive, conforme a la palabra de Dios, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Entonces, todos se arrepintieron. Ya no fue destruida Nínive. Pero, ¿qué es lo que pasa en este tiempo con la palabra de Cristo que ya estamos? Que la gente no se arrepiente. La gente no cambia, sino que al contrario, tienen tradiciones de hombres, al contrario. Hacen todo lo contrario de lo que dice Cristo. Por eso serán condenados al fuego del infierno, serán basura para Dios, porque le cometen mucho adulterio a Dios. Ahora es muy diferente la ley que tenemos con Cristo al Viejo Testamento. Ya ese Viejo Testamento fue anulado por medio del sacrificio de Cristo. Entonces dice Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí. Así que huyan del diablo, no cometan pecado, porque el que comete pecado se acerca al diablo y va a ir a parar a donde va a ir el diablo.
como dice Mateo capítulo 25, versículo 41 y hasta el versículo 46. Entonces, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ni si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Ok? Fue dicho. Pero como ahora estamos unidos a Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, de nuestro gran sumo sacerdote, de nuestro esposo Jesucristo, estamos unidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Así que no le cometan adulterio a Cristo. Ahora la cometida de adulterio pasa a ser a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2 al 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, porque estos le cometen adulterio a Dios. ¿Ok? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces estos le cometen adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios. ¿Ok? El cuerpo es propiedad de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando usan el cuerpo para pecar, le cometen adulterio a Dios, porque el cuerpo no es de ustedes, el cuerpo es propiedad de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y está usando el cuerpo para pecar, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo es echado al infierno. Jesucristo no va a ir al infierno por ustedes. Ya se dio un sacrificio por la ley de pecado, el Viejo Testamento, para poner Nuevo Testamento. Así que Él no se va a ir al infierno por ustedes. Él se quita la parte de su cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo, se quita la parte de su cuerpo que haya pecado, sea no sé qué hombre, no sé qué mujer, que le peque a Cristo, que haya usado el cuerpo para el pecado, se quita esa parte, Jesucristo, y la tira al infierno. Así que no le cometan adulterio a Jesucristo pecando.
Hechos, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Por supuesto que sí. No tenemos que seguir las tradiciones de los hombres, sino que es necesario obedecer a Dios, que es Jesucristo, es Dios, antes que a los hombres. Entonces Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia condenación. Si los hombres tuercen las escrituras, ellos creen que son gran cosa, que bueno, se creen Dios los hombres en la tierra, que se creen que alguien les puede cometer pecado, ¿ok? Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero no se dan cuenta cómo otra persona peca contra ellos. No se dan cuenta. Como dijo Jesucristo a Pedro, o Pedro le dijo a Jesucristo: si alguno pecare contra mía, ¿cuántas veces yo lo perdonaría? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces, dice aquí en Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque no se dan cuenta cuando alguien peca contra ellos. Por ejemplo, si alguien te insulta, ya pecó contra ti. Alguien te insulta, ya pecó contra ti. Alguien te pega, ya pecó contra ti. Porque el Espíritu de Dios está dentro de la persona. Somos templo de Dios. Y el Espíritu de Dios está dentro de la persona. Por eso es que pecan contra uno. Ahora, cuando te hacen pecar, insultas,
Ya te hicieron pecar porque eres propiedad de Dios y el cuerpo es propiedad de Dios. El Espíritu de Dios está dentro de uno. Entonces ya hace pecar. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor,